Como decía doña Josefina Velasco Rozado en el estupendo artículo publicado ayer en la prensa regional y por el que hoy le doy públicamente las gracias en nombre de todos los salcedanos y resto de los moscones, bien está celebrar la historia, suscribo íntegramente esas palabras y añado que también celebro que las queridas parroquias de Salcedo sigan enriqueciendo el concejo de Grado con su trabajo, con su dinamismo, su patrimonio, con sus gentes, con su historia, pero también con su presente y su futuro. Muchísimas gracias a todos. Josefina Velasco Rozado, historiadora y archivera bibliotecaria de la Junta General, estudiosa de hechos tan importantes como el que hoy nos reúne para su conmemoración, que gracias a ella no pasó inadvertido ni quedó difuminado tras la cortina de años. Este hecho histórico que seguramente fue inaudito en aquellos tiempos y que personas tan valientes como los que en ellos se describe lo llevaron a cabo hasta sus últimas consecuencias. Dice mucho de nuestros antepasados, a los que hoy rendimos homenaje. Supo de la fiesta constitucional en Santianes de Molenes, revisando documentos de cuándo y cómo había llegado a Asturias la Constitución de 1812. Así que para conocer un poco más de ello y de lo que sucedió, le damos la palabra a Josefina Velasco Rozado, que ella muy amenamente nos lo contará a modo de otra historia. Muchísimas gracias a todos por esta presentación tan amable. Buenos días y tardes, vecinos y amigos de las tierras, de las parroquias de Salcedo. La verdad es que para mí es un reto situarme en este sitio en el que me precedieron más o menos que una media y 2 siglos antes, Juan José María Ordieres Lorenzana, a quien os juro no pienso emular porque no le llegaría nunca. Yo solamente os voy a hacer una pequeña, breve historia de lo que eran las tierras del concejo de Salcedo en aquel momento y espero no cansaros. Cuando el 19 de abril de 1813 los vecinos del Ayuntamiento de Salcedo se reunieron para jurar solemnemente la Constitución de la Monarquía Española de 1812, todavía el reino estaba en guerra y aún no hacía un año que los últimos soldados franceses habían abandonado Asturias. En 4 ocasiones las tropas imperiales de Bonaparte se habían adueñado del Principado y obligado a los campesinos y pacíficos habitantes a convertirse en soldados. Un mes en 1809, un año y medio de 1810 a 1811 y otras 2 ocasiones a finales de 1811 y en 1812 las tierras de Asturias fueron campos de batalla. Pero cuando Asturias no estaba ocupada debía contribuir también con hombres y recursos al mantenimiento de las tropas que luchaban en otros lugares de la península, donde dejaron muestras de valor. Una guerra tan larga había provocado mucha muerte, sufrimiento y miseria. Pero aún así se celebraron elecciones en 1810 y los diputados de todas las provincias, también los de Asturias, fueron a Cádiz a redactar la primera Constitución española. Se llamó la CEPA, que se proclamó el 19 de marzo, todos lo sabéis, y lleva el sello de ilustres asturianos, 7 de ellos la firmaron. Fueron muy importantes y de todos los signos.
ideológicos me refiero. La Constitución, que dibujaba un reino más avanzado, limitaba el poder real, creaba ciudadanos, ya no súbditos, cuidaba de la educación y de la justicia, separaba poderes y limitaba los derechos adquiridos sin esfuerzo por nacimiento. Todos estos logros fueron glosados por nuestro párroco, José María Ordieres Lorenzana, que siempre se intituló doctor y que define aquella Constitución como el más benéfico de todos los códigos. Aquella Constitución decía que los territorios con cierto número de habitantes que así lo solicitaran podían constituirse en ayuntamientos. Y las tierras del antiguo alfoz y Estado de Salcedo decidieron crear un ayuntamiento nuevo, el Ayuntamiento Constitucional de Salcedo, Serrelandro Regado. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque entendían que de ese modo podían gestionar mejor sus recursos. Entonces no había los transportes y las carreteras de hoy, la lejanía a la villa moscona era muy grande y sentían que en la guerra se les había pedido demasiados esfuerzos. Y también es cierto. Antes de que aquella guerra estallara en 1808, las tierras de Salcedo se cortaban entre las mayores productoras de escarcha, maíz, avellana, carne de vacuno y leche, de Aguados y Agostino. Cultivos y ganadería que disminuyeron cuando los jóvenes fueron llamados al frente y se arruinaron cuando tuvieron que pagar tantos impuestos y dar víveres y mantener ejércitos que pasaban por estos lugares, ya fueran de los nuestros o de los invasores. Porque lo cierto es que en estas praderías se produjeron cruentas escaramuzas. Cuando uno de los bandos controlaba el paso por el valle del Galón, en el puente importante de Peñaflor, la mejor comunicación del otro eran los caminos que pasaban en dirección a Belmonte, Viernes y Cabeza, y más allá, hacia Teverga y el camino de la Mesa hacia Castilla por estas tierras. Así que el control de los pasos altos de Cubia fue estratégico para todos los bandos. Dice nuestro párroco en una oración otra, escrita para la fiesta de vuelta de Fernando VII al trono de sus mayores un año después, que del Ayuntamiento Constitucional de Salcedo sirvieron en la guerra 300 valerosos atletas de sus 12 parroquias, aunque es muy probable que el número de 300 fuera un niño literario del cura párroco tan culto, homenaje a los míticos griegos que siguieron a Leónidas, la cifra no estaría muy lejana. Descontando mujeres, niños mayores de 60 años o hijos de viuda que recibieron la guerra, podemos concluir que Salcedo era un territorio muy poblado. Los momentos más duros de la guerra se formaron en todos los pueblos batallones de defensores, se llamaban las alarmas, dirigidas por los habitantes que gozaban de más autoridad que los vecinos. Aquí, nuestro párroco de Armas Tomar consta que ejerció sin duda de organizador de las defensas locales. Así lo acredita Gregorio Joven, patriota moscón y conde de Campo Grande, cuando reconoce haber contado con el cura de Santianes como director de las alarmas locales, encargado de agrupar a los mozos que debían integrar a la parte de las tropas. Y comandante de las tropas de aquellos batallones que lucharon en estas tierras, estaba el que se convertiría en primer alcalde constitucional de Salcedo, don Bonifacio Álvarez Puntas, que defendía a los mozos de estas tierras cuando aprovechaban momentos de paz para volver a sus casas a reponerse de los avatares de la guerra y tal vez de paso ayudar a los padres a atender los cultivos, el ganado y a recoger las cosechas, algo que beneficiaba a todos los habitantes y de paso también a los propietarios. Sin duda las refriegas y escaramuzas de la guerra provocaron muerte ideológica, como bien leía don Agustín en el caso del soldado fallecido en el frente y también, pero también anécdotas curiosas como las de aquel soldado francés, ni más ni menos que del tercio de dragones, los grandes del emperador, que se entrega a uno de los lugareños de Salcedo porque quiere cambiar de bando y además anuncia que le seguirán otros. Y es que tenemos que entender que también entre los soldados franceses muchos jóvenes e inexpertos, hambrientos y en tierra hostil, hubo desesperación y abandono. Les dijeron que conquistarían España en muy poco tiempo y sin esfuerzo, y se encontraron con una guerra nada convencional, donde
campesinos, mujeres, viejos y niños sin cuartel. Así que cansados y exhaustos a veces, solo pedíamos que un poco de comida y amabilidad. Cuando los franceses abandonaron Asturias, como decimos en el verano de 1812, empezaba a conocerse el texto de la Constitución que en Cádiz habían aprobado el 19 de marzo. Con aquella Constitución en la mano, las parroquias ricas de Salcedo, Alfoncias, Arciprestazgos, espoleados por los nobles locales, como los Flores, Cienfuegos o Montas, y por su antiguo párroco, Bordieres, dieron el paso de constituirse en ayuntamiento. Eligieron como alcalde al noble del que hablamos, a Bonifacio Álvarez Montas y Clagarán, que así se llamaba, natural de Villamarín, donde tenía su casa hermosa. Naturalmente, las intenciones de los nobles que propiciaron el nuevo ayuntamiento debieron contar con el apoyo de los campesinos y de los vecinos locales. Tenían interés en salir de la devastación de la guerra, más que en segregarse de grado, y de volver a ser un territorio rico y a producir escarnio, la que se decía era la de mejor calidad de toda Asturias, y también avellanas y castañas. Y para ser concejo entre las 12 parroquias, eligieron como capital a este Santianes de Morenes, el mayor entonces, más poblado y tal vez el más central. Y sin perder tiempo, buscaron casa consistorial y cárcel, dos establecimientos imprescindibles y sencillas en la administración. Luego, manifestando las ventajas de una buena educación y de la conservación de la salud pública, solicitaron a la Diputación Provincial que se aprobara la elección del Instituto de Latines, algo así como el instituto, y la plaza de cirujano que tenían acordado. Y también solicitaron un mercado semanal. Pretensión esta que contó y se discutió largamente en la Diputación y que contó con la oposición de dos consejos porque sabían que un mercado semanal aquí restaba importancia a los demás. Consiguieron, gracias a la mediación de González Cienfuegos, un mercado quincenal los martes. No es extraño, pues, que los de Salcedo encargaran a su tío párroco una nueva a la Constitución de 1812 que a ellos les había convertido en ayuntamiento. Así que, dispuestos a jurar fidelidad, organizaron un gran festejo. Mientras el doctor José María Orlenes Lorenzana, el cura párroco que llevaba con ello ya tantos años y que había demostrado tanta cultura, afilaba la pluma y escribía la oración que habéis publicado y os aconsejo leer. Y el párroco ya ha desentrañado la historia de don Agustín, y no me repito. Don Agustín Elia seguramente la completará con un amigo. A buen seguro, cuando el párroco entregó al alcalde aquel escrito, don Bonifacio, el alcalde, rico y culto, lo hizo imprimir rápidamente. Y de paso, organizó una fiesta para que todos los vecinos se olvidaran de una vez por un día de las penurias de la guerra. El alcalde de aquel nuevo concejo, Bonifacio Álvarez Montas, Clagarán, con todos sus apellidos, era sin duda un rico propietario con apellidos, ilustres y posesiones amplias, sobre todo en Villamarín, donde aún queda la hermosa y bien cuidada casa Capilla de Palma. Revisando el archivo de la Casa Nueva del Campo de Gravia, supimos que aquel alcalde formaba parte de la rica Casa de los Velantes y fue bautizado como Bonifacio de Don Ramón, hijo de Roque Álvarez Montas, propietario también de estas tierras y sobre todo de doña Ramona Joaquina de Clagarán, heredera de las casas de Velantes, que transmitiría heredad a su hijo. Andando el tiempo, Bonifacio se casaría con Francisca Díaz Cienfuegos, esta de cabeza, y vivirían un tiempo en Villamarín. Nombres de lugares próximos como Montas o Velantes dan cuenta de la importante que era la familia de aquel alcalde y con el tiempo se haría cargo de las posesiones familiares en Pravia y Cudillero y andando el siglo se desvincularía de estos lugares. Aquel alcalde había sido un joven comandante en la guerra, había demostrado valor y ahora quería favorecer la riqueza de sus tierras de Salcedo y de paso de los campesinos que eran sus vecinos y que las cuidaban. Aquel 19 de abril, la fiesta que hoy recordamos debió ser memorable. Pasados sus efectos, el Ayuntamiento de Salcedo siguió trabajando adelante hasta que Fernando VII al trono. La
volvieron a Valencia. Otra vez volvieron a Salcedo a constituir ayuntamiento entre 1820 y 1824 y su capital Santianes llegó a pedir a las Cortes Generales de Madrid que conservaran este ayuntamiento para más tiempo. Integrados ya definitivamente en grado los pueblos de Salcedo, se mantuvieron hasta hoy. Solo 3 de sus parroquias, las de aquel ayuntamiento, pasaron a fines del 19 a de Miranda a Huelva de Montes. La mejora de los caminos favoreció la administración. Ahora corren otros tiempos que aconsejan administraciones fuertes y capaces, y por eso las aventuras de segregación ya no son necesarias. Pero ello no debe impedirnos conocer la historia cuando la historia, en este caso, debe servirnos de motivo de orgullo, debe serviros a nosotros de motivo de orgullo, porque da cuenta de la vitalidad de nuestros antepasados auténticos protagonistas de aquella historia. Yo ya no quiero cansaros más, y como estamos en lugar propicio, pues voy a haceros una confesión muy personal. Esta breve investigación ha sido un placer para mí realizar, me ha permitido muchas cosas. Trabajar, disfrutando con mi compañera Rosa Núñez,